Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Torres y a continuación vamos a hacer una aplicación de calculadora de fracciones en Java. Para ello necesitamos saber cuáles son los atributos y métodos que vamos a necesitar en nuestra aplicación. Listo, como atributos tendremos al numerador y al denominador. En cambio, como métodos tendremos la suma, la resta, la multiplicación, la división y otros métodos como la simplificación y para mostrar resultados. Listo, una vez comprendido esto vamos a crear un nuevo proyecto en Java Application y le daremos a Next. El nombre de nuestro proyecto va a ser PRY Fracciones y le daremos a Finish. Listo, una vez estando aquí nos dirigiremos a PRY Fracción, clic derecho en New y crearemos una nueva carpeta en Java. A esta la llamaremos capa negocio y le daremos en Finish. Haremos el mismo procedimiento para la capa de interfaces y de igual forma le daremos en Finish. Ahora nos dirigiremos a la capa negocio, clic derecho y ahora crearemos una nueva clase. A esta la llamaremos CLS fracción y le daremos en Finish. Bueno, ahora empezaremos a darle forma a nuestra clase. Recordemos que nuestros atributos eran numerador y denominador, entonces empezaremos por eso. Como primer punto crearemos nuestros atributos. Como podemos ver, creamos dos variables, la una llamada nume y la otra deno. Luego de esto crearemos nuestros primeros constructores, nuestro primer constructor, en el que diremos que nume sea igual a 0 y deno sea igual a 1. Será nuestro caso base. Bien, ahora continuaremos con nuestro segundo constructor. En este, lo que haremos es pasar como parámetros el numerador y el denominador. Entonces tendremos que declarar un tipo entero en el que llamaremos n y otro tipo entero que llamaremos d. A estos los igualaremos a nume y a deno respectivamente. Bien, nuestro último constructor lo declararemos de esta forma que estamos viendo ahorita. En donde pasaremos una clase de la clase fracción. Una vez concluido con nuestros constructores, daremos forma a los getters y setters. Para esto es muy sencillo realizarlo, solamente basta con darle clic derecho, insert code y seleccionar get and setter. Como vemos tenemos el deno y el nume, entonces seleccionaremos ambos y le daremos a generar. En este caso ya tendríamos nuestros constructores getters and setters. Solamente modificaré en nume y en deno
para una mejor facilidad de nombres. Listo. Ahora sí empezaremos con nuestros métodos. Recordemos que nuestros métodos eran suma, resta, multiplicación, división. Entonces empezaremos por la multiplicación, a la cual llamaremos por. Lo que vamos a hacer es inicializar nuestra clase de la clase fracción. La vamos a nombrar con el nombre R. Listo. Ahora, recordando un poco de la multiplicación entre fracciones, tenemos que tener en cuenta que es una simple multiplicación entre numeradores y entre denominadores. Entonces, lo que vamos a realizar es pasarle al denominador la multiplicación del denominador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción. Y de la misma forma haremos con el numerador, es decir, multiplicaremos el numerador de la primera fracción con el numerador de la segunda fracción. Y para finalizar retornaremos R. Ahora bien, lo que haremos es copiar lo que ya habíamos realizado, lo pegaremos y lo único que tendremos que hacer es cambiar el nombre de por a suma. En este caso, el método que vamos a hacer es el de suma, obviamente. Recordemos que para la suma de fracciones, lo único que haremos es mandar en la parte del denominador la multiplicación del denominador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción. En cambio, en el numerador mandaremos la multiplicación del numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción, y a esto le sumaremos el denominador de la segunda fracción por el numerador de la primera fracción. Es decir, multiplicaremos en cruz y sumaremos. Bien, lo que vamos a realizar ahora es la división, y para la resta no hubo tanta complicación, ya que solamente cambiaba el signo menos
es decir, reemplazábamos el más por el menos en el método de la suma. En cambio, en la división, lo que está en el denominador es la multiplicación del denominador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. En cambio, en la división, si recordamos un poco, la división entre fracciones se la puede hacer con una multiplicación en cruz. En este caso, en el denominador mandaremos multiplicaremos el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Y en el numerador mandaremos el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción en cruz. Pues bien, ahora vamos a realizar lo que es el método de simplificar. Para esto necesitaremos una variable llamada divisor y a la cual igualaremos a 2. Entonces diremos que mientras el numerador sea mayor o igual al divisor y el denominador sea mayor o igual a divisor, por consiguiente, mientras el módulo del numerador con respecto del divisor sea 0 y el módulo del denominador con respecto al divisor sea igual a 0, igualaremos a nuestro numerador y a nuestro denominador la división entre numerador o denominador respectivamente sobre el divisor. Luego diremos que divisor va a ser igual a divisor más 1. Aquí acabaríamos lo que es el método de simplificar. Pasaremos inmediatamente al método de respuesta. Bien, en este método vamos a utilizar una variable de tipo string a la que denominaremos q y pues no vamos a tener nada almacenada ahí por el momento. Por otra parte, para saber la respuesta, mandaremos a llamar a nuestro método simplificar para que nuestra respuesta ya salga simplificada y así poder mostrar sus resultados.
Concluido con nuestro método de respuesta, implementaremos otro método al que vamos a llamar valor. Este nos servirá para poder tener la parte decimal o el valor decimal de nuestra fracción en nuestra calculadora. Para ello tenemos que hacer un cast de tipo double para que no haya ningún inconveniente en el retorno del valor. Eso sería todo con respecto a la clase. Ahora bien, daremos clic derecho en la capa de interfaz, iremos a New y seleccionaremos nuestro JFrame, al que denominaremos WinFracción. Bien, empezaremos con el diseño de nuestra interfaz. Para ello necesitaremos un text field en el que tendrá que estar vacío, ya que ahí ingresaremos los datos que vamos a leerlos posteriormente. Ahora seleccionaremos un botón y le pondremos el nombre de numerador y otro botón con el nombre de denominador. De igual manera cambiaremos el nombre de la variable, le llamaremos btn numerador y btn denominador respectivamente. Ahora bien, usaremos botones para lo que es suma, resta, multiplicación y división. En ellos pondremos los signos respectivos a cada operación y los llamaremos de igual forma de acuerdo a la operación que va a realizar después. Como podemos ver en el ejemplo del menos, tendremos el signo menos y el nombre de la variable va a ser btn menos. Y así con todos. Listo, una vez implementados los 4 botones, también utilizaremos un botón de igual. Otro botón que nos dé el valor decimal. Y finalmente 2 botones adicionales. El uno para limpiar, al que llamaremos obviamente limpiar, y otro para cerrar.
Listo, no olvidemos cambiar el nombre de la variable del text field. En este caso lo llamaremos txtDisplay. Y eso sería todo con respecto a la interfaz. Ahora pasaremos a source, en donde programaremos cada una de las cosas que queremos que realice la aplicación, incluyendo los botones. También hay que recordar que tenemos que importar la capa negocios en la capa interfaz para no tener complicaciones después. Ahora, como atributos teníamos dos tipos, el numerador y el denominador. Para poder leerlos tendremos que crear otras variables con el mismo tipo de dato. En este caso las llamaremos NL, refiriéndonos al numerador, y DL refiriéndonos al denominador. Vamos a inicializar también una clase de la fracción a la que llamaremos A y otra B. En ellas se guardarán las fracciones respectivamente, ya sea la primera y la segunda, para después realizar las operaciones correspondientes. No hay que olvidar que al principio nos va a salir los resultados alineados a la izquierda del text field. Para tenerlos alineados a la derecha y acercarnos más a un concepto de calculadora, pues nos dirigiremos a txtDisplay Property Change, el mismo que se ingresa haciendo clic derecho sobre el text field en Events y seleccionando la opción. Aquí pondremos txtDisplay.set horizontal alignment y le pondremos la cantidad de 4. Eso sería todo para resolver este problema. Ahora bien, lo que vamos a realizar a continuación es a programar el botón de numerador. En este vamos a leer el numerador, pero para esto tendremos que pasar de string a un tipo de dato entero. Por eso usamos integer.parseInt y pondremos el txtDisplay con un getText. Una vez hayamos leído el valor, lo que haremos es limpiar el txtDisplay. De igual forma, haremos que el cursor se quede en el txtDisplay y haremos que el botón numerador quede desactivado.
Ahora procederemos a programar el botón denominador. De igual forma que el numerador, leeremos en una variable y tendremos que pasar de string a un tipo de dato entero. Aquí también de igual forma limpiaremos una vez ya se haya ingresado el denominador. Haremos que el cursor se mantenga en TXT-Display y de igual forma el botón denominador quedará desactivado hasta que lo volvamos a activar conjuntamente con el botón numerador. Una vez estén ingresados los valores tanto del numerador como del denominador, lo que haremos es mandarle a una nueva clase estos valores que ya los hacíamos leer en la clase de fracción. Por eso mandamos como primer parámetro al numerador y como segundo parámetro al denominador. Para saber la cantidad que ingresamos, usaremos el método resultado. Ahora lo que haremos es programar el botón de multiplicación. Para ello lo primero que haremos es limpiar el TXT-Display. Haremos que el cursor se mantenga en TXT-Display una vez presionemos el botón multiplicar. Y aquí habilitaremos de nuevo el botón numerador. Conjuntamente con el botón denominador. Una de las propiedades de este tipo de calculadoras es que se las puede ejecutar de forma recursiva, es decir, no necesitamos limpiar a cada rato la información, sino irla sumando, multiplicando, dividiendo o restando sucesivamente. Para ello le pasamos los valores de B a A. Tendremos que tener una variable para llevar el código de cada botón que vayamos aplastando en estos métodos principales. Como vimos hace rato, en el de multiplicación teníamos el código de 1. Esto y los demás códigos lo vamos a usar en un switch. Luego copiaremos lo mismo que hicimos en multiplicación y lo pegaremos tanto en la resta, en la división y en la suma, con la diferencia de que cambiaremos el número de los códigos. Ahora programaremos el botón limpiar.
Para este solamente hace falta mandarle al txtDisplay un parámetro null y de igual forma dejar que el cursor se mantenga en el txtDisplay. Para el botón cerrar no es más que un system.exit y un 0. Bien, ahora programaremos el botón del valor decimal y para esto solamente necesitaremos mandarle al txtDisplay el valor de b. Finalmente programaremos el botón igual con la ayuda de un switch y fue por ello que necesitamos el código. Para el caso 1, si recordamos, fue la multiplicación. Entonces, en aquella línea lo que estamos diciendo es que A se va a multiplicar con B y eso le vamos a mandar a B. Haremos lo mismo con el caso 2, el caso 3 y el caso 4, dependiendo de los métodos que ya implementamos. Finalizado esto, afuera del switch, lo que haremos es mostrar el resultado que obtuvimos de acuerdo a la opción que hayamos escogido, ya sea suma, resta, multiplicación o división. Recordando que los datos o las respuestas están almacenadas en B. Lo único que vamos a hacer es cambiar el nombre o la etiqueta de nuestra ventana y le pondremos aplicación fracciones. Le daremos a cerrar y se guardarán los cambios. Ahora correremos el programa y verificaremos que esté funcionando. Bueno, vamos a ingresar un medio. Para ello ingresamos 1, aplazamos numerador, 2 denominador, lo vamos a sumar a 3/4. Realizamos el mismo procedimiento y daremos en el botón igual. Como vemos, nos sale en